Cuando pensamos en las potencias coloniales europeas, los primeros nombres que nos vienen a la mente son España, Gran Bretaña y Francia. Es probable que Holanda y Bélgica también resulten familiares a la mayoría de la gente. Sin embargo, a menudo se pasan por alto las actividades coloniales de un ducado poco visible entre las grandes potencias. Hablamos, por supuesto, de Luxemburgo. Aunque a menudo se pasa por alto a este pequeño estado en contextos geopolíticos, estuvo inusualmente implicado en el colonialismo. Los luxemburgueses no solo salieron en busca de sus propias colonias, sino que también se beneficiaron masivamente de la opresión en África y desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de la que probablemente fue la colonia más brutal de África, el Congo belga. En el vídeo de hoy, echamos un vistazo a la olvidada historia colonial de Luxemburgo. ¿Por qué se metieron los luxemburgueses en el negocio colonial? ¿Qué ambiciones albergaba Luxemburgo y por qué desempeñó un papel tan importante en el Congo belga? Empecemos. Luxemburgo estuvo más o menos bajo dominio francés hasta las guerras napoleónicas, pero esto cambió con el Congreso de Viena de 1815. Aunque obtuvo su independencia como Gran Ducado, en virtud de la unión personal con el Reino de los Países Bajos, también se convirtió en miembro de la recién fundada Confederación Germánica. Este doble papel dio lugar a una situación política única, en la que Luxemburgo estaba vinculado tanto a los Países Bajos como a la Confederación Germánica. Por otra parte, sin embargo, ahora también volvía a tener la mayor autonomía posible después de mucho tiempo. La Revolución belga de 1830 y la posterior independencia de Bélgica provocaron nuevos cambios. Luxemburgo se dividió. La parte más grande y francófona se unió a Bélgica, mientras que la parte germanófona restante siguió perteneciendo a la Confederación Germánica y mantuvo una unión personal con Holanda. Hasta 1867, tras la crisis luxemburguesa en la que Prusia y Francia negociaron el Estatuto de Luxemburgo, no se consagró en el Tratado de Londres la total independencia y neutralidad de Luxemburgo. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Luxemburgo, en el que el país se liberó de la injerencia extranjera y pasó a ser internacionalmente activo por sí mismo. Y fue precisamente en esta época cuando tuvo lugar la colonización masiva de África. El hecho de que una gran parte de Luxemburgo hubiera sido absorbida por Bélgica hizo que ambos países siguieran manteniendo estrechos lazos. Por tanto, no es de extrañar que Luxemburgo también estuviera muy implicado en los planes de colonización de Bélgica. El rey belga, Leopoldo II, fue uno de los más ardientes partidarios de la colonización, y la Conferencia de Berlín de 1885 le dio luz verde para expandirse por África. En África Central, en lo que hoy es el Congo, las principales potencias europeas crearon una enorme zona como amortiguador entre sus propios intereses, y esta fue entregada al rey belga como propiedad privada. Y para comprender la enorme escala de esto, necesitamos visualizar brevemente las cifras. Mientras que Bélgica tenía entonces, como hoy, una superficie de unos 30.000 kilómetros cuadrados, el territorio del Congo de Leopoldo abarcaba una superficie de más de 2.300.000 kilómetros cuadrados. La colonia era, por tanto, unas 80 veces mayor que la propia Bélgica. Y como quería transformar todo el país en una colonia modelo, estaba claro que necesitaría ayuda. Y aquí es exactamente donde intervinieron los luxemburgueses. Luxemburgo no solo ofrecía apoyo militar y capital humano adicionales, sino que también presentaba una oportunidad económica que beneficiaría a ambas partes. Así pues, los inversores luxemburgueses fueron los primeros en invertir en la expansión de la colonia modelo, apoyando así masivamente la maquinaria de opresión en el Congo. La colonia del Congo bajo Leopoldo II se convertiría en las décadas siguientes en la colonia más brutal de todo el continente. Las estimaciones
oscilan entre 10 y 15 millones de muertos durante el periodo de colonización belga. El rey Leopoldo II estaba invariablemente interesado en las enormes riquezas del Congo, especialmente los recursos naturales como el marfil y el caucho. El auge mundial de la demanda de caucho, impulsado por la revolución industrial y el desarrollo de productos como los neumáticos para automóviles y los cables eléctricos aislados, condujo a una explotación despiadada de estos recursos. Para conseguir la máxima rentabilidad, se obligó a la población indígena a trabajar en condiciones extremadamente brutales. Se empleó un notorio sistema de castigo e intimidación que incluía la amputación de manos como castigo por no cumplir las cuotas. Esto provocó atrocidades generalizadas y elevadas tasas de mortalidad, y varios luxemburgueses ocuparon puestos clave durante todo el periodo del Estado Libre del Congo y del Congo belga. Entre ellos, había generales de alto rango que hicieron carrera en los cuerpos militares y expedicionarios belgas, pero también ingenieros y magnates de los negocios que participaron en el desarrollo y mantenimiento del brutal sistema. Sin embargo, no solo hubo actores individuales implicados en la colonización, sino también el Estado luxemburgués en su conjunto. A finales del siglo XIX, se fundaron varias asociaciones coloniales subvencionadas por el Estado. Entre ellas estaban el Cercle Colonial Luxembourgeois y la Alliance Coloniale Luxembourg-Outremer, y el Estado utilizó la propaganda colonial para animar a sus ciudadanos a participar en la colonización. Como resultado, miles de luxemburgueses partieron hacia el mundo. En retrospectiva, se dice que el Estado luxemburgués albergó sus propias ambiciones coloniales como consecuencia de ello. Sin embargo, pronto parecieron condenadas al fracaso. Luxemburgo tenía una población demasiado pequeña para ejercer el dominio sobre otros estados, y la falta de acceso al mar le hacía depender siempre de las demás potencias coloniales. Y así, a pesar de la emigración de numerosos luxemburgueses al Congo, no se produjo la secesión de una pequeña colonia luxemburguesa. Esto se debió también a que estaba claro que Leopoldo II no cedería ni un ápice de sus posesiones. Sin embargo, los intereses coloniales de Luxemburgo no se limitaban al Congo. También intervenía en otras colonias. Más de 1000 mercenarios luxemburgueses lucharon para el ejército colonial holandés en Indonesia. Misioneros y monjas luxemburgueses trabajaban en todos los continentes, y en Marienthal había una verdadera escuela colonial. Posteriormente, los representantes del Estado luxemburgués también cultivaron estrechas relaciones con otros regímenes coloniales caracterizados por la injusticia, como el régimen sudafricano del apartheid o el Estado Novo portugués, que fue el último en renunciar a sus colonias en la década de los 60, 1970. Przedstawiciele luksemburskiego państwa kultywowali później również bliskie relacje z innymi reżimami kolonialnymi charakteryzującymi się niesprawiedliwością, takimi jak południowoafrykański reżim apartheidu czy portugalski Estado Novo, który jako ostatni zrezygnował ze swoich kolonii w latach 70. Y los políticos, clérigos, oficiales e inversores luxemburgueses también hicieron carrera en las colonias francesas, españolas y británicas o poseían sus propias plantaciones en África, América o Asia. En cualquier caso, la actividad principal siguió siendo el Congo. Incluso después de que Leopoldo II tuviera que ceder su colonia privada y ésta cayera en manos del Estado belga. A partir de 1900, misioneros y antiguos empleados empezaron a informar sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en la colonia de Leopoldo, aislada del resto del mundo. Esto provocó la indignación mundial e incluso escandalizó a las demás potencias coloniales, aunque, por supuesto, no se andaban con remilgos a la hora de tratar a sus propias colonias. Por ello, el Estado Libre del Congo
fue entregado al Estado belga en 1908 y rebautizado como Congo belga, lo que dio paso a una administración colonial algo más suave, pero aún problemática. Los luxemburgueses colaboraban ahora directamente con el Estado belga para mantener la explotación de la colonia. Económicamente, era extremadamente rentable. Varias empresas luxemburguesas se dedicaban a la importación de materias primas como el caucho y el marfil, que luego se procesaban localmente o se vendían a Alemania, Francia y otros países vecinos. El comercio de productos coloniales también condujo a la diversificación económica de Luxemburgo, especialmente en un momento en que el país intentaba ampliar su base industrial más allá de la industria siderúrgica. También sentó las bases del posterior alto nivel de empleo y crecimiento económico. Durante mucho tiempo, Luxemburgo se escondió de sus enredos coloniales. El lema siempre fue que Luxemburgo no era una potencia colonial oficial y que nunca tuvo colonias formales. Pero, como hemos visto hoy, no es tan sencillo. Aunque Luxemburgo no era una potencia colonial en el sentido tradicional, su implicación militar, política y económica en varias colonias demuestra que los estados más pequeños también estaban integrados en la red global del colonialismo, y no solo como un observador que se beneficiaba en algunos lugares, sino como un participante activo. Luxemburgo desempeñó un papel importante en el proyecto del colonialismo a nivel oficial e individual, apoyándolo y obteniendo beneficios económicos de él. Y así, hoy hemos asistido a una historia colonial algo diferente.